El 25 de abril de 2025, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el restaurante Sayos dio aviso a oficiales de la zona sobre un hombre que atacó a una niña de 8 años. Cuando los oficiales llegaron, fueron avisados que el hombre contaba con un objeto punzante y que había atacado por el cuello a la niña. Los policías le brindaron primeros auxilios y trataban de tranquilizarla. Mientras tanto, otros oficiales rodearon al sospechoso y le pidieron que dejara el objeto en el suelo. Cuando los oficiales lo registraron, incautaron un par de tijeras y otros objetos punzantes. Los oficiales empezaron a preguntar sobre la herida que tenía en la cabeza, pero el hombre no quería cooperar. Después de un tiempo, el hombre accedió, mencionando su nombre. Se trataba de Nicolás Ansousi, de 24 años. Mientras tanto, en el restaurante, los oficiales estaban consiguiendo información acerca del suceso. Unos empleados mencionaron que Nicolás se acercó a la niña y la golpeó con un envase de cerveza y después atacó su cuello y empezó a subirle la camisa. Pero gracias a la ayuda de las personas que se encontraban allí, pudieron detenerlo. Esto gracias a que un hombre estaba cerca de cuando Nicolás atacó a la niña. Golpeó al criminal con un plato en la cabeza, dando la razón de por qué Nicolás tenía esta herida cuando fue arrestado. Según relatos del padre, Nicolás había atacado a la niña solo porque ésta se había atravesado en su camino. Cuando la ambulancia llegó para llevarse al criminal, una mujer salió del local y le empezó a hablar por su nombre. Se trataba de la gerente. Nicolás empezó a decir que solo se encontraba comiendo en el restaurante y tomando cerveza, diciendo que la niña se cruzó en su camino y fue por eso que la atacó. Pero era complicado creer que un simple golpe con una botella de cerveza pudiera causar una herida como la que tenía la niña cuando llegaron los oficiales. La gerente se acercó a los oficiales y les mencionó que Nicolás había estado trabajando con ellos un poco más de 2 años, pero que este contaba con problemas mentales, pero no había sucedido ningún tipo de caso similar en el tiempo que se encontraba trabajando. Mientras tanto, los paramédicos se encontraban atendiendo a Nicolás, pero este se encontraba en cierto estado de conmoción, porque sabía lo que estaba pasando, pero no se encontraba del todo consciente. Su única preocupación era perder su trabajo. A la par, una ambulancia llegó por la madre de la niña y la niña, mientras que en la ambulancia de Nicolás empezaba a admitir que consumía fentanilo. Seguía en un estado inconsciente en el cual no recordaba qué había pasado, pero solo recordaba que alguien lo había golpeado. Continuando con su incapacidad de reconocer la situación, este pedía que pusieran música, porque él no quería hablar sobre lo ocurrido. Los policías revisaron las cámaras de seguridad, confirmando la versión de los clientes, que decían que Nicolás se acercó a la niña y la golpeó. Una vez en el hospital, la niña recibió 19 puntadas por las heridas que tenía, mientras que Nicolás, después de ser atendido en el hospital, fue arrestado y llevado al Centro Metropolitano de Detención. En mayo de 2025, Nicolás fue acusado por atacar a una niña y se espera que se reciba una condena de 25 años. Ocurrió el 26 de abril de 2024 en South Euclid, Ohio. Los oficiales de la localidad fueron reportados sobre disparos. Entonces acudieron de inmediato al lugar de los hechos. Fue cuando arribaron a la casa de Nia Patterson. Momentos antes de los hechos, se observa, gracias a cámaras de seguridad, dentro y fuera de la casa, se ve como Nia se encuentra alterada, bajando y subiendo las escaleras con su teléfono y un artefacto de fuego en su otra mano, para momentos después salir de su casa hacia la cochera, donde entraría a su carro y se quedaría allí, esperando una cierta cantidad de tiempo para después regresar de vuelta a la casa, subir las escaleras hacia el segundo piso y en cuestión de segundos gritar y bajar corriendo las escaleras. Esto no solo fue captado por las cámaras de seguridad, sino que también Nia se encontraba grabando a través de su teléfono. En esos videos se observa como Nia grita y llora mientras sale corriendo de su casa. Momentos después vuelve a entrar a la casa. Mediante los videos se puede apreciar cómo pasa de estar asustada a estar enojada, ya que se le escucha decir: maldita, le dije a esta maldita y ella trató de atacarme. Fue momentos después que se descubre quién es la persona a la cual se está refiriendo Nia, gracias a lo siguiente. A la vez que decía esto, mostraba imágenes de su madre, Angela Bates, de 47 años, herida, tirada en la cama.
Pero una vez que llegaron los policías, descubrieron lo que realmente pasaba dentro. Al entrar a la casa, le pidieron a la joven que tuviera las manos arriba, a lo que Nia respondió, sin poner algún tipo de resistencia, y mencionó que había cámaras de seguridad dentro de la casa, además de mantenerse en el lugar donde estaba para que los agentes no sospecharan nada. Los policías le preguntaron a la joven si había algún adulto responsable en la casa. La joven les mencionó que se encontraba en el piso de arriba. Fue ahí donde los oficiales se acercaron al lugar que Nia les indicó. Durante este corto trayecto, Nia les mencionaba a los agentes que ella trató de atacarla al entrar al cuarto. Cuando los policías entraron al cuarto indicado, el oficial vio a la madre de la joven tirada en la cama. Como principal sospechosa del acto, el agente arrestó a Nia y le preguntó dónde estaba el artefacto de fuego que había utilizado para accionar en contra de su madre, a lo que ella respondió que se encontraba afuera. Mientras esto ocurría, algunos oficiales le brindaron primeros auxilios a la madre para poder salvarla. Nia fue llevada al auto policial, donde cambiaría de opinión con respecto a la ubicación del arma, y mencionó que no sabía dónde estaba. Los oficiales empezaron a buscar el arma por toda la casa, hasta llegar al carro donde Nia había entrado al principio. Fue ahí cuando encontraron el artefacto de fuego. Mientras los oficiales buscaban, Nia empezaba a delirar, hablando sola y diciendo frases como: "Esto es lo que merecías. Los amo a todos. ¿Qué es eso? No lo sé". Hasta que menciona algo importante. Pensé que eso era algo malo de hacer. Defensa propia. Qué montón de porquería. A pesar de que así le llamen todos, defensa propia. Momentos después, llegó una ambulancia para llevarse a la madre de Nia. Cuando llegaron los paramédicos, dentro del carro de policía, Nia no paraba de decir: ella merece perder la vida, en repetidas ocasiones. Y posteriormente se pondría a rezar. Después de investigar la casa, Nia fue llevada a la estación de policías para tomar su información e interrogarla sobre lo que sucedió. Durante el interrogatorio, Nia mencionó que se encontraba viviendo con su padre, pero que recientemente había ido con su madre a vivir por un tiempo. Tiempo después, cuando los policías fueron con el padre de Nia, este mencionó que ese tipo de violencia venía por la depresión que la joven vivía, y declaró que ella tenía ciertos pensamientos de atacar a personas. En esto incluía a su madre. Mientras estaba en la estación, Nia empezó a sufrir problemas de salud, a los que ella relacionaba con convulsiones. Aunque los oficiales presentes trataron de ayudarla, finalmente llamaron a una ambulancia para que puedan proporcionarle la atención necesaria. Una vez en la ambulancia, Nia empezó a decir que su madre había atacado a sus hermanos y que también quería atacarla a ella. Esto también lo mencionaba en los videos que había grabado en su celular, pero esto no era del todo cierto. Lo que había sucedido era que Angela había perdido a 3 de sus hijos en junio a causa de un ataque entre pandillas. Aún es confuso porque Nia piensa que la pérdida de sus hermanos fue gracias a su madre. A pesar de que trataron de salvarla, la madre de Nia perdió la vida esa noche. Por su parte, Nia había recibido una condena en mayo de 2025 por atacar a su madre y quitarle la vida. La condena fue de 18 años. El 25 de mayo de 2020, en Westerville, Ohio, Estados Unidos, los oficiales de la localidad recibieron una llamada de un hombre reportando a su esposa Emily como desaparecida. El hombre era Matthew Moore, de 50 años, quien denunció que su esposa había salido de su casa sin razón aparente para caminar y recolectar plantas silvestres, un pasatiempo común para ella, pero esta vez no había regresado. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Matthew, observaron varios objetos que llamaron su atención. La billetera de Emily se encontraba en la mesa, su teléfono en una repisa y su carro estaba estacionado en el garaje. Matthew mencionó que había estado acostado desde las 10 de la mañana y que cuando se despertó, Emily ya no estaba. También les dijo a los oficiales que su esposa frecuentaba una ruta en bicicleta para recolectar plantas. Sin embargo, lo que resultó más preocupante fue que Matthew expresó tener la misma sensación que experimentó un año atrás, cuando su hijo Joe desapareció, quien luego fue encontrado sin vida en un parque cercano a su casa. Matthew comenzó a señalar objetos en el garaje, como un cable de computadora que no estaba en su lugar. Un oficial sospechó algo y le preguntó si Emily pudo alcanzarlo, dado que gracias con la información que mencionó Matthew, sabía que la mujer tenía una estatura baja. Matthew se puso nervioso y no respondió a la pregunta. Los oficiales también notaron una linterna en la caja donde estaba el cable. Estos detalles iniciales generaron sospechas, especialmente porque Matthew parecía tener información sobre lo que había sucedido. Los oficiales empezaron a preguntar a vecinos y uno de ellos mencionó haber visto a Emily en el garaje entre las 9 y las 10 de la mañana.
Cuando se confirmó esta información, Matthew reaccionó de forma inusual, expresando preocupación sobre la posibilidad de que Emily se hubiera lastimado a sí misma, algo que no tenía un fundamento práctico en estos momentos de la búsqueda, ya que Emily no contaba con algún problema de salud mental o estaba bajo alguna medicación especial. 2 días después de la desaparición, los investigadores llevaron a Matthew a una entrevista voluntaria en la estación de policía. Durante esta conversación, Matthew comenzó a hacer afirmaciones contradictorias sobre sus actividades cuando Emily desapareció. Cuando se le preguntó sobre el periodo entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde, primero dijo que estaba acostado en la habitación de su hijo, pero luego cambió su historia cuando se le confrontó con mensajes de texto de la hermana de Emily, que fueron vistos por ambos a las 8:45 de la mañana. Los detectives decidieron administrar una prueba de polígrafo de análisis de estrés verbal, conocida como CUSA. Are the lights on in this room? Yes. Do you know where Emily is? No. Did you kill Emily? No. Aunque Matthew insistió que pasaría la prueba, los resultados mostraron signos de engaño, particularmente cuando se le preguntó si sabía dónde estaba Emily. Al confrontarlo con esos resultados, Matthew nuevamente expresó su creencia de que Emily podría haber perdido la vida, haciendo descripciones muy específicas sobre cómo pudo haber sucedido y dónde podría encontrarse. Matthew, durante el interrogatorio, confesó que él y Emily practicaban la asfixia cuando mantenían la intimidad, pero no le dio gran importancia. Por otro lado, los oficiales encontraron mensajes entre Emily y una amiga que mencionaban moretones preocupantes. Ante esta evidencia, Matthew cambió su versión de los hechos. Durante los siguientes 4 meses, la policía realizó búsquedas exhaustivas en parques, senderos para bicicletas y las áreas boscosas donde habían encontrado a su hijo Joe un año atrás, pero estos no hallaron a Emily. En mayo, un grupo de mujeres que caminaban en un parque cercano a la casa de Matthew descubrió un cuerpo. Lo que confundió a los investigadores fue que el cuerpo de Emily estaba puesto con mucho cuidado debajo de un árbol. Cerca de ella había una botella de agua con una bebida alcohólica de durazno, así como un anillo de bodas y un anillo de diamantes. Más importante aún, un cordón de computadora estaba presente cerca del cuerpo. Matthew había hecho referencias a estos detalles meses atrás durante las entrevistas, mucho antes de que Emily fuera encontrada. Matthew fue acusado por 2 cargos de ataque y otro por asalto criminal. Sin embargo, durante el juicio, que se le llevó a cabo en agosto, la defensa argumentó que no había testigos presentes, no había evidencia de ADN y que la manera en la que perdió la vida Emily era una posibilidad real, ya que el primer esposo de Emily había perdido la vida de la misma manera, habría pasado por el mismo destino. Mientras que otros sugirieron una escena montada. Otros argumentaron que la rama y el cordón de computadora podrían haber sido suficientes para que Emily acabara con todo. Tras menos de 3 horas de deliberación, el jurado declaró a Matthew no culpable. Matthew rompió en llanto cuando el veredicto fue leído. Sucedió el 6 de agosto de 2018, en Akron, Ohio. En las primeras horas de una mañana del lunes, la policía recibe una llamada de una mujer solicitando una orden de restricción contra su novio. La mujer era Martha Robin, ya conocida por los oficiales debido a su historial de esquizofrenia y los frecuentes conflictos domésticos que involucraban a su novio, David Callahan. Su relación era inestable, haciendo que los oficiales dudaran si las llamadas que hacía Martha eran una emergencia real o simplemente otro episodio más de sus peleas. Cuando los oficiales llegaron a la casa de la pareja, Martha se expresaba de manera confusa. Sus palabras tenían poco sentido, su comportamiento parecía errático, como si fuera otro episodio de paranoia. Tras algunas peticiones irreales por parte de Martha, los oficiales interpretaron su comportamiento como el de una mujer inestable. No detectaron el miedo genuino que estaba detrás de su aparente paranoia, pero después de escucharla brevemente, los oficiales se fueron. En las horas posteriores a que la policía se fue, David se alteró, furioso porque Martha lo había denunciado nuevamente con la policía. Tomó un hacha y la atacó en un momento de ira. Cuando Martha cayó, David le colocó una soga hasta que perdió la vida. Una vez que Martha estaba sin vida, David metió el cuerpo de su pareja en una bolsa de plástico y esperó a que cayera la noche. Una vez estaba oscuro, sacó la bolsa y la quemó, para después enterrar los restos en una fosa poco profunda detrás de la casa. Para David, todo había terminado. Consideraba a Martha como una mujer con esquizofrenia, de pocos amigos. Creía que nadie vendría a buscarla. Lo que David no consideró fue que la hija de Martha, Kim, pronto estaría atrás de él.
Durante los días siguientes a la desaparición, Marta dejó de responder a todos, incluyendo a su hija. Después de varios días de silencio, sin ninguna señal de su madre, Kim contactó a la policía, explicando que algo malo podría haber sucedido. Los oficiales acordaron reunirse con ella en la casa de Marta para verificar el bienestar de ella. Pero una vez que Kim se reunió con los oficiales, notó que estos no tomarían con seriedad el caso. Kim mencionó que había visitado diferentes hospitales para verificar si su madre estaba en una unidad psiquiátrica, pero todos mencionaron no haberla recibido. También mencionó que su madre había recibido amenazas por parte de David, quien le había dicho que si desaparecería, nadie la encontraría. Los oficiales conocían el historial criminal extenso de David y sus órdenes de arrestos pendientes por consumo de sustancias, robo y allanamiento, lo que lo convertía en el principal sospechoso. Mientras los oficiales tomaban la información de Kim, un ruido repentino proveniente de dentro de la casa los puso en alerta. Era David escondido en silencio, esperando que la policía se fuera. Sin embargo, en lugar de investigar, los oficiales cometieron su primer error. A pesar de la posibilidad muy real de que Marta estuviera en peligro, aconsejaron a Kim que no presentara un reporte de persona desaparecida, argumentando que Marta era una mujer adulta y que, considerando su esquizofrenia, podría haber elegido no contactar a nadie. Los oficiales sugerían que esperar era lo más apropiado. Kim, como es obvio, negó esto, pero los oficiales insistieron en que no había suficientes razones para forzar la entrada a la casa. Durante los días siguientes, Kim continuó llamando a Marta, pero ninguno respondía, cada vez más preocupada. Kim comenzó a reunir información por su cuenta. Mientras el caso se estancaba, David mantenía un perfil bajo, saliendo de la casa de Marta solo por la noche y usando la falta de pruebas para borrar sus huellas y perfeccionar su historia. Una semana después, tras repetidas llamadas y presión de Kim, la policía finalmente acordó realizar otro chequeo. Esta vez, sin embargo, cometieron otro error. Enviaron a un nuevo par de oficiales que no estaban familiarizados con el contexto del caso. Después de solo algunos golpes sin respuesta en la puerta, decidieron irse. Días pasaron sin progreso, hasta que eventualmente el caso se cerró. Pero entonces sucedió algo extraño. Kim comenzó a recibir mensajes de texto que provenían de su madre. Los textos eran breves: estoy ocupada, estoy con mis amigos, estoy bien. No sonaba como su madre. Kim sospechó inmediatamente que era David. Totalmente enojada, Kim insistió en reunirse con la policía, esta vez exigiendo que forzaran la entrada a la casa, o que ella lo haría personalmente. Aunque los oficiales seguían dudando de la historia de Kim, finalmente acordaron forzar la entrada a la casa, si eso la tranquilizaba. Cuando entraron, no encontraron signo alguno de Marta, ni de sus pertenencias. Nada en la casa sugería que Marta hubiera estado allí recientemente. A pesar de que Kim estaba convencida de que algo había sucedido, los oficiales insistieron que no había signos obvios de violencia. Sin embargo, cuando salieron de la casa, un oficial hizo un comentario, preguntándole a Kim si se sorprendería si Marta estuviera en el patio. Kim le respondió que sí, que eso la sorprendería mucho, pero que ya nada le resultaría sorprendente hasta este punto. Finalmente, Kim logró que los oficiales presentaran un reporte de persona desaparecida, algo que debería haber hecho semanas antes. Pocas horas después, un oficial decidió regresar y hablar con los vecinos, esperando saber dónde podría estar David. Fue como una pequeña decisión, pero una que dio un gran avance en el caso. Uno de los vecinos con el que habló tenía información sobre David. El vecino mencionó haber visto una mujer viviendo en el garaje, alguien que le había pedido dinero o cigarros un par de veces. Cuando se le preguntó por David, y este confirmó que lo había visto caminando por la casa en la noche, esto confirmó las sospechas de Kim, quien pensaba que David no había desaparecido. Había estado llegando a casa solamente en la noche. Con esta información, la policía comenzó a coordinar vigilancia alrededor de la propiedad, asignando unidades para monitorear el área y esperar el momento en que David apareciera de nuevo. 2 días después, la oportunidad finalmente llegó. Los oficiales vieron un auto estacionado al lado de la casa. Se acercaron cuidadosamente, esperando a que Marta se encontrara ahí. Pero cuando los oficiales llegaron, vieron en el carro a David y lo interrogaron. En el momento inicialmente negó cualquier cosa que lo vinculara con la desaparición de Marta, mencionando que ella estaba con su nuevo novio en Florida. A pesar de no tener información relevante para arrestarlo por la desaparición de Marta, utilizaron su historial criminal y las 3 órdenes de arrestos que tenía pendientes para ponerlo bajo custodia. Decidieron mantener a David encerrado, esperando poder recolectar las suficientes pruebas para seguir con el caso. Varios días después, mientras David permanecía arrestado, la familia de Marta recibió un mensaje anónimo. La nota decía: si fuera a deshacerse de alguien, lo enterraría en el patio. Al principio nadie sabía qué hacer con el mensaje. Sin embargo, la familia de Marta contactaron a la policía y le mostraron el mensaje.
Al ver esta prueba, los oficiales se pusieron a investigar en la casa, enfocándose en el patio, como lo mencionaba el mensaje, mientras otros oficiales investigaban a la redonda. Cuando el equipo forense llegó al patio para comenzar la búsqueda, descubrieron la fosa, donde David había escondido su crimen. Los restos de Marta estaban envueltos en sábanas. Cuando la información llegó al lugar donde tenían a David, los oficiales llevaron al hombre al interrogatorio. Al principio, David siguió negando, pero después de que los policías le describieran lo que habían encontrado, David se rompió y confesó que había cometido el crimen en un momento de ira, atacándola con una hacha. David confesó que Marta lo tenía cansado por las falsas acusaciones que ésta hacía sobre él. Dijo que actuó por instinto y que no lo había planeado. Con las pruebas suficientes, confirmaron que David había sido el autor del crimen y lo condenaron a 18 años de prisión. Sucedido en 2021, en Las Cruces, Nuevo México. Los oficiales de la localidad fueron a un parque infantil tras recibir una llamada de emergencia. Cuando llegaron al sitio, se encontraron con una escena que dejó a los agentes conmocionados. En medio del parque se hallaba el cuerpo de un hombre, despojado de su cabeza, que fue localizada solo a 6 metros de donde se encontraba el torso. El hombre fue identificado como James García, de 51 años. La autopsia revelaría posteriormente más de 80 heridas de objetos punzantes, marcas de arrastre en el pasto que indicaban que el cuerpo había sido atacado, despojado de su cabeza y luego colocado en medio del parque. Cerca del cuerpo, los oficiales encontraron a un hombre sentado bajo un árbol, cubierto completamente de rojo. Sir, put your hands up. Stand up. Come over here. Put your hands up. Put your hands up. Get on your knees. Put your hands where I can see them. El sospechoso estaba relativamente calmado, como si el horror que ocurría a su alrededor no tuviera relación alguna con él. Junto a él había un objeto punzante, manchado de rojo, aunque lo que sorprendió más a los oficiales fue la frialdad con la que reaccionaba. Al asegurar la zona, los policías encontraron una bolsa llena de manchas y notaron rastros esparcidos alrededor. Mientras los oficiales conversaban entre sí, expresaban su sorpresa ante el caso, y como sospechaban que el objeto punzante que fue encontrado podría haber sido la herramienta causante de esto, dado el tamaño mínimo de este, no lo podían creer. Otros mencionaron que el sospechoso debería haber estado un largo tiempo en la zona para lograr despojar a la víctima de su cabeza. El sospechoso fue llevado a la patrulla. Cuando los oficiales intentaron obtener su identidad, el hombre respondió con el nombre de Joel. Un oficial reconoció el nombre inmediatamente. Joel había cometido una serie de vandalismo en Las Cruces, destrozando ventanas de 2 negocios locales. En el interior de uno de ellos, los muros estaban cubiertos de insultos homofóbicos y mensajes llenos de odio, escritos con marcador y manchados con rojo. Joel fue llevado a la estación de policía y colocado en una celda. Cuando los detectives llegaron, iniciaron el interrogatorio, esperando obtener una confesión. Sin embargo, Joel tenía otros planes. Rechazó cooperar inicialmente, negando el saber por qué se encontraba en ese parque y por qué ese objeto punzante se encontraba con él. Cuando le preguntaron sobre la razón del por qué estaba ahí, Joel respondió que no sabía. Después de 30 minutos sin obtener información relevante, los detectives decidieron dar un descanso e implementar una estrategia diferente. Mientras tanto, recolectaron su ropa, muestras de ADN y fotografías, y comenzaron a investigar su historial delictivo. Descubrieron que años atrás, la policía había sido llamada al motel Townhouse tras reportes de un ruido de artefacto de fuego. En el interior de una habitación que se encontraba el cuerpo de Benjamín Montoya, de 21 años, con una herida en el pecho. El hombre arrestado en la escena fue Joel, acusado de tomar la vida de Benjamín. Sin embargo, había un problema. El artefacto de fuego se encontraba desaparecido. Meses después, este artefacto de fuego fue encontrado durante un robo, pero no se podía comprobar quién la accionó y los cargos fueron retirados, dejando que Joel saliera en libertad. Los detectives utilizaron una estrategia poco convencional. Usaron su historial de escribir insultos homofóbicos en su contra, sugiriendo que la víctima era su novio, esperando provocar una reacción y obligarlo a confesar. Joel negó estas acusaciones y rechazó cualquier vínculo amoroso con James García. Sin embargo, los detectives continuaron presionando, mencionando que él y James eran los únicos allí, y que tenía líquido rojo en las manos. Tras la presión, Joel cambió su historia. Comenzó a hacer referencias sobre un incidente ocurrido 4 años atrás, cuando él, su esposa y James eran vagabundos. Confirmó que James se había aprovechado de su esposa años antes, y que cuando lo enfrentó, este sacó un artefacto de fuego. Según Joel, él utilizó el objeto punzante en defensa propia. Fue entonces que Joel confesó el hecho, diciendo: tenía el objeto punzante,
y lo ataqué en ese momento. Cuando le preguntaron qué más había hecho, dijo, lo despojé de su cabeza y arrastré su cuerpo, agregando que pateó la cabeza. Cuando los oficiales investigaron sobre la historia que Joel les dio, descubrieron que era completamente falsa. No había registro de matrimonio, no había víctima de aprovechamiento y no había constancia alguna de una agresión previa. La historia que creó Joel fue solo para justificar sus acciones. Joel fue llevado al centro de detención, donde fue formalmente acusado de quitarle la vida a James. Sin embargo, el caso se estancó durante años, después de que fue declarado mentalmente incapaz para enfrentar un juicio y fue llevado a evaluación psiquiátrica. Durante ese tiempo, los investigadores descubrieron que Joel había sufrido de esquizofrenia desde los 11 años y había estado sin medicamento durante años. No fue hasta marzo de 2025, casi 4 años después del caso, que fue declarado apto para un juicio. Después de un juicio de una semana, el jurado lo encontró culpable y está enfrentando una cadena perpetua.